Bien, en este encuentro vamos a continuar con este primer sistema de representación que hemos dado distribuido en este orden, que es el sistema de proyecciones paralelas diédricas. Hemos dicho que trabajamos con dos sistemas de proyecciones, uno que es paralelo y que construye un sistema de proyección bidimensional y un sistema de proyección tridimensional. El bidimensional es el diédrico y el tridimensional es el axonométrico. Y el otro sistema de proyecciones es el sistema cónico, que da origen a lo que nosotros conocemos comúnmente como perspectiva polar. Dentro del sistema de proyecciones diédrica hemos establecido de que se llama diedro porque hay dos planos de representación, dos planos de proyección. Habíamos establecido que estos dos planos conforman un cuadrante inserto en una intersección de dos planos ortogonales. Ortogonales significa ángulo recto, y que generaban cuatro cuadrantes. Y nosotros globalmente trabajamos en el cuadrante 1, que tiene medidas positivas, medidas verticales, que se llaman cotas, y medidas horizontales, que se llaman alejamiento. Ese alejamiento y esas cotas son coordenadas. Bien, hemos dicho que nosotros abordamos en primer lugar los sistemas de representación desde una manera neutra, desde el concepto de la abstracción geométrica. Es decir, los sistemas de representación son algo que tiene origen en la geometría descriptiva y que tienen una construcción universal. Que esa construcción es neutra desde la abstracción geométrica y que sería lo que nosotros podríamos denominar, haciendo una analogía con nuestro idioma, un significante. Es alguna suerte de contenedor. Luego, cuando este sistema de representación está inserto en un determinado contexto, pasa a tener un significado que se le incorpora. Entonces, por ejemplo, para nosotros el sistema de proyección diédrica lo estamos abordando inicialmente desde la abstracción geométrica con figuras y volúmenes del orden de la geometría descriptiva, y luego lo insertamos en el campo disciplinar nuestro, que es el diseño arquitectónico, y empezamos a incorporarle iconografía. La iconografía son los símbolos que le dan identidad a los distintos elementos que conforman la representación o la escritura, entre comillas, de la arquitectura. Visto así, nosotros vamos a abordar inicialmente la mirada y la construcción desde la geometría, o sea, desde la figura y el volumen. Luego, habíamos dicho que estos sistemas, una vez insertos en nuestro campo disciplinar, que es la arquitectura, teníamos dos maneras, globalmente hablando, siempre hay alguna intersticio que permite una tercera posición, pero globalmente tenemos dos maneras de apropiarnos del sistema y generar dos maneras de ver, dos maneras de observar el objeto arquitectónico. Una era desde la afuera, donde el observador, o sea, el usuario, está escindido, es decir, está afuera de la arquitectura, del volumen del objeto. Entonces lo hemos denominado observación exterior. Y la otra, la segunda, es cuando el observador está inserto dentro del espacio, dentro del volumen, dentro de la figura o dentro propiamente dicho de la arquitectura. Eso lo hemos denominado observación interior, que es lo que vamos a desarrollar en este encuentro. Aquí en carátula vemos, como tratamos de hacer sistemáticamente, por lo general, dos expresiones distintas de la misma forma o del mismo sistema de representación. Vemos una expresión analógica hecha a mano alzada y una expresión digital hecha con ordenador, construida con ordenador. En ambas se ve una observación interior, es decir, estamos viendo la arquitectura desde adentro, en una proyección horizontal, en una proyección horizontal y en dos proyecciones verticales correspondientes a esta proyección horizontal. Lo que se vislumbra o se puede leer, entre comillas, porque leemos la gráfica, es que hay incorporado a esta observación interior equipamiento fijo y equipamiento móvil. ¿Cuál es el equipamiento fijo? Todo aquello que está anclado al piso, como por ejemplo mesadas, sanitarios, muebles o placares, esos elementos que no tienen la posibilidad de ser removidos del sitio. Y el equipamiento móvil es todo aquel mueble, entre comillas, que permite, o objeto que permite ser movido. Entonces, eso, entre el equipamiento fijo y el equipamiento móvil, uno puede aludir
a lo que es la función del espacio arquitectónico. Tanto en esta toma, que donde se ve un trabajo con color, está hecho el dibujo y luego hay color con lápiz acuarelable, por eso aparece un pincel que le está dando la identidad de la acuarela al lápiz acuarelable, al pigmento que se vertió previamente sobre el papel. Sobre eso vamos a tener un teórico, una charla en particular, que vamos a hablar de técnica de expresión. Por el momento la mencionamos. En cambio en esta es absolutamente técnica esta expresión, hecha con ordenador, si bien es funcional, porque aparecen mesas, sillas, etcétera, etcétera, no deja de ser técnica y no lleva color, no lleva ningún otro tipo de datos más allá de la función. Y acá tenemos una proyección horizontal donde vemos claramente el núcleo arquitectónico, los pasillos, un núcleo de verde, y aparece marcado el seccionamiento vertical, como por ejemplo el C, que corresponde a esta construcción gráfica, o el A, que corresponde a esta construcción gráfica en el plano de proyección vertical. Ya veremos oportunamente, a medida que avanzamos en el teórico o en el encuentro, qué significa cada uno de estos elementos que conforman la imagen, ¿sí? Lo que sí es interesante ver en ambas expresiones es justamente la característica esencial del sistema diédrico. El sistema diédrico se dice, por lo menos en nuestro campo disciplinar, que es el diseño arquitectónico, que su característica principal es la de ser un sistema ordenador. Permite ordenar lo que fuese circulación, espacios, equipamiento, relación entre un ambiente y otro, relación entre un módulo y otro, ordenar el diseño arquitectónico. Bien, perdón. Avanzando con la ubicación de lo que estamos viendo, va a aparecer siempre este esquema, este cuadro, que nos permite posicionarnos en qué tema estamos abordando. Entonces decíamos al principio que siempre estamos en los sistemas de representación gráfica, aunque hay otros sistemas de representación que son modelos, maqueta, ópticos, mecánicos, etc. Dentro de las proyecciones tenemos, dijimos, paralelos, cilíndricas, centrales o cónicas. Dentro de las cilíndricas tenemos ortogonales y oblicuas. Nosotros estamos en las ortogonales, que son precisamente las diédricas, con una pequeña variante, como por ejemplo las acotadas, que vimos en el encuentro anterior cuando hablábamos de la observación exterior, y es el sistema que nos permite construir una imagen, un estudio de la arquitectura, una representación del objeto que está en el estudio en dos planos de proyección. Y siempre vamos a hacer referencia a este cuadro final que habla de la condición de reversibilidad, que todo sistema estructurado, para que sea un sistema de representación, por lo menos dentro del ámbito de la arquitectura, tiene que tener la condición de reversibilidad. ¿Qué es la reversibilidad? Es cuando tengo los dos planos de proyección, el vertical y el horizontal, a través de las coordenadas, que son las horizontales y verticales, léase respectivamente cota y alejamiento, posicionar un punto en el espacio. Es decir, midiendo desde el plano vertical con el alejamiento, puedo poner el punto en el espacio. Y midiendo del plano de proyección horizontal con la cota, puedo terminar de acomodar ese punto en el espacio. Para poner un punto en el espacio necesito mínimamente dos coordenadas, o sea, dos medidas referidas a algún sitio o algún elemento, en este caso los planos de proyección. ¿Y por qué es reversible? Porque puedo hacer exactamente al revés. Es decir, del punto puedo posicionar los planos de proyección a través de la coordenada. O sea, siempre tengo que medir. Recordamos, y esto es muy importante para lo que vamos a ir avanzando, que en arquitectura, el diseño arquitectónico, no las variables del campo, de los distintos campos que comprende el diseño arquitectónico, sino el diseño arquitectónico en sí mismo, las medidas son en metros. Bien, por supuesto necesitamos, como siempre, tratar de entender que tenemos que ir al diccionario enciclopédico para asegurarnos que los vocablos que estamos utilizando realmente los comprendemos, más allá de entender medianamente qué significa cada uno, justamente por nuestra endoculturación. Endoculturación es la cultura o formación que tenemos de manera previa hasta este instante, ¿no es cierto? Ustedes están en el primer año de la universidad, con 17, 18 años, se supone que han pasado por la escuela inicial, la escuela primaria, escuela media, o sea, todo eso construye, más todo el contexto de su familia y su entorno habitacional, construye lo que se llama endoculturación.
debido a esa formación, esa endoculturación, globalmente nosotros podemos comprender de qué se trata cuando hablamos de un vocablo como observar, observación o sección. Pero es necesario contextualizarlo a ese vocablo en nuestro campo disciplinar para poder terminar de comprender a qué alude, o sea, qué significa concretamente ese vocablo. Por ejemplo, observación es la acción y efecto de observar, ¿sí? Observar es examinar atentamente. Esto viene de que uno ve porque tiene vista, uno oye porque tiene oído. O sea, el solo hecho de tener el órgano natural que conforma nuestro cuerpo en condiciones nos permite ejercer la función biológica naturalmente concebida. Pero eso no significa que yo esté observando detenidamente el objeto, no significa que yo esté leyendo la realidad que tengo enfrente. El leer esa realidad que tengo enfrente es cargar a la acción del ver con una intención determinada. Esa intención determinada es examinar atentamente, es observar. Luego, la observación puede ser infinita, porque son infinitos los campos que yo puedo tener adelante cuando tengo un fenómeno arquitectónico o un fenómeno cualquiera. Es mi decisión intelectual, mental, qué es lo que yo voy a observar. El volumen, la textura, el color, el tamaño, la función, las medidas, lo que fuese. Eso es una decisión intelectual. Por eso uno dice, es mirar con atención, ¿sí? Es focalizar la atención. Luego, por añadidura, vamos a ir viendo cómo nosotros como arquitectos, cuando estamos dibujando, a esa atención la podemos direccionar a través de nuestra gráfica. Nosotros por eso dibujamos y no sacamos fotografía, porque la fotografía unifica la lectura. Cuando dibujamos tenemos la posibilidad de seleccionar y dirigir la mirada, ¿sí? Entonces, la observación es un hecho fundamental a tener en cuenta por un diseñador, porque el diseñador puede conducir la observación, ¿sí? Ya vamos a hablar y vamos a descubrir cómo en una arquitectura el diseñador orienta al usuario a moverse por un determinado territorio, y para eso tiene que generar los iconos necesarios para que esa conducción o ese traslado se efectúe. Luego tenemos el vocablo sección. ¿Qué significa sección? Sección significa separar globalmente, separar un cuerpo de otro, separar un cuerpo o un sólido en, digamos, en partes, o cada una de las partes en que se divide o se considera dividido un objeto. O sea, seccionar para nosotros sería cortar, ¿sí? Cortar. Y para nosotros luego la sección sería el dibujo, el perfil que nos va a quedar de ese corte, ¿sí? O sea, la sección o el seccionamiento dentro de nuestro campo disciplinar va a significar cortar. Globalmente nosotros vamos a ver que vamos a cortar siempre en el sentido paralelo a los dos planos de proyección que tenemos, horizontales y verticales. Nuestros seccionamientos son horizontales y verticales. Digo globalmente porque siempre hay excepciones en esta arquitectura tan móvil, en esta morfología tan dinámica que tenemos los arquitectos cuando estamos diseñando. Acá tenemos para completar unos dibujos del 1200 1250 del arquitecto Villard, un francés, que hace un primer intento de seccionamiento horizontal. Esto sería un esquema de columnas y vigas concatenadas, unidas, que daría origen a la estructura de un templo, supuestamente religioso por la época. Bien, insisto, es necesario que ustedes como estudiante universitario construyan una suerte de legajo donde se anotan las palabras, se me escapa el término, un diccionario propio, que uno va poniendo los términos que tiene duda, los escribe, busca la definición, y entender que la definición se busca en un diccionario enciclopédico. Lo primero que me aparece es la definición de la etimología del término, y luego aparece la definición del término incorporado a los campos disciplinares, ¿sí? Bueno, avanzamos y un glosario. Bien, ahí me están ayudando acá. Sí, el término que estaba buscando era un glosario. Excelente. Bien, ¿cómo se arma geométricamente hablando el sistema diédrico?
Los sistemas de representaciones básicamente tienen origen en tratar de representar todo aquello que está en torno al hombre. Por eso aparece Euclides, matemático griego del 325 a.C., que es el que dice que los ejes sobre los cuales hay que remitirse para construir toda representación tiene que ver con el hombre. Y el hombre tendríamos globalmente hablando tres direcciones: el arriba y abajo con un eje vertical, el adelante y atrás con un primer eje horizontal, y derecha-izquierda o izquierda-derecha, según sea, el tercer eje horizontal y transversal a el adelante, atrás, atrás, adelante. Sobre estos tres ejes es que se construye y se arman los sistemas de representación que terminan naturalizando los geómetras. Habíamos dicho que dentro de estos geómetras sobresalía Gaspar Monge, geómetra ministro de guerra de Napoleón en el siglo XVIII, y que se dedicó, dentro de muchos aspectos, a profundizar la geometría como parte de la estrategia militar. Entonces la geometría, los primeros sistemas de representación que sistematiza, valga la redundancia, Gaspar Monge, eran como secretos de guerra, ¿no? Eran como armas secretas y se tenían oculto porque era la manera de dibujar planos, de dibujar territorios, de dibujar planimetrías y poder posicionar las distintas fuerzas para generar las estrategias de ataque y defensa, ¿no? Estuvo, según dicen los historiadores, estuvo guardado bajo candado y 7 llaves, como se suele decir, por más de 40 años. Hoy lo tenemos a disposición, por suerte, desde la primera hora, ¿no? Bien, utilizando estos tres ejes y llevándolos al concepto de cómo pongo en relación a la observación exterior estos tres ejes, decimos, hay un primer plano que va a dividir el arriba y abajo, un primer plano horizontal que divide el arriba y abajo, un primer plano vertical que divide el adelante y atrás, un segundo plano vertical que es transversal al primero, o sea, ortogonal, o sea, a 90 grados, perpendicular, que divide el derecho y izquierda, izquierda, derecho. Y el objeto lo posicionamos en el centro, ¿sí? Y los planos de proyección están periféricos, están alrededor, están por fuera del objeto. Es decir, vamos a tener proyecciones desde la observación exterior del objeto, ¿sí? En cambio, cuando abordamos la proyección de la observación interior, necesariamente vamos a hacer que los planos de proyección, el horizontal, el primer vertical y el segundo vertical, seccionen, o sea, se introduzcan dentro del objeto para poderlo particionar. Eso es la estructura de la observación interior. Como sea, en ambos esquemas sigue prevaleciendo el espacio euclidiano, o sea, el arriba y abajo, el izquierda y derecha, el adelante y el atrás. Entre comillas, o perdón, entre paréntesis, leemos correctamente los vectores que hemos posicionado en la gráfica y decimos, por ejemplo, este primer vector en el plano vertical está construido con una línea homogénea porque está en la parte positiva. Y la parte posterior está en líneas de proyección, líneas de trazo, porque está en la parte posterior al plano, está en la parte oculta, ¿no? Entonces tenemos línea homogénea cuando es visible, línea de trazos cuando no es visible. Línea homogénea cuando es visible, línea de trazos, o sea, de proyección, cuando no es visible, ¿sí? Bueno, continuando con la estructura del sistema, del armado de este sistema de proyección diédrica para la observación interior, vamos a construir este prisma de base cuadrada, que nosotros conocemos comúnmente como cubo, que para nosotros dentro de la geometría descriptiva sería un hexaedro, o sea, hexaedros son 6 lados. Y tenemos justamente visible 3 caras, tenemos la cara superior, una vertical y una transvertical, esta podría ser la cara principal, la cara de frente, y esta una cara lateral. Desde el color, o sea, desde la croma, podemos inferir que la expresión que tiene este prisma implica que la luz viene de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Entonces tenemos una cara con mayor luz arriba, con una menor luz enfrente y con menor luz, o ya casi en lo que nosotros denominamos comúnmente sombra propia, este lateral izquierdo o lateral del volumen del prisma. Y con líneas de trazos, como dijimos anteriormente, el resto, se recompone todo el resto del volumen como en línea de proyección, o sea, las aristas que están ocultas. Acá vemos aristas que no están con línea porque no hace falta, que serían una suerte de línea homogénea que estamos viendo en primer plano.
y las otras 3 aristas ocultas están en líneas de trazo. A su vez, aparece un nuevo prisma inserto aparentemente en el centro de este prisma original. Entonces, un cubo dentro de otro cubo. Lo que no sabemos es si este cubo o este prisma que está adentro es macizo o hueco. Para eso necesitamos seccionarlo, necesitamos aparticionarlo, abrirlo. Entonces vamos a incorporar, dijimos, un plano horizontal, un plano vertical y otro plano vertical, y eso va a implicar que va a entrar y vamos a cortar. Fíjense, cuando estamos seccionando, por ejemplo, acá introducimos el plano horizontal y aparece la huella en líneas de trazo como seccionó el núcleo interior. El plano vertical, este plano rojo, bordó, color ladrillo, y ahí aparece la huella en líneas de trazo de la sección que produce el corte que se produce en el núcleo. Y lo mismo el plano azul, ¿sí? Este plano transversal ha dejado la huella en seccionamiento en el plano, en el volumen interior. Esto es por dónde va a pasar, ¿sí? No obstante, seguimos sin saber si es macizo o es hueco. Para eso tenemos que abrirlo, ¿sí? Entonces vamos a seccionar horizontalmente y vamos a separar el abajo del arriba. Vamos a seccionar con el primer plano vertical y vamos a separar el adelante y el atrás. Y vamos a seccionar verticalmente con el plano de seccionamiento auxiliar azul, el izquierda y derecha. ¿Qué leemos acá? Muchísimo. Acá leemos muchísimo. Lo primero, obviamente, puedo deducir que a través del mirar de arriba hacia abajo, o sea, estoy viendo esta parte inferior, el mirar de adelante hacia atrás estoy viendo esta parte posterior, y el mirar de izquierda a derecha estoy viendo esta parte lateral derecha. Y puedo ver, inferir o deducir de que hay una parte maciza y que se ha quedado impregnada con el color o con la croma que le corresponde al plano de seccionamiento, y vemos una parte hueca, ¿sí? Quiere decir que el prisma, el cubo que está en el corazón de este otro cubo madre o este cubo general, contenedor, es hueco. Y lo enfatizamos para que se lea y se entienda con sombra, luz y sombra. Entonces ahí le hemos puesto un gris a la parte horizontal inferior, un gris más profundo, como que tiene sombra propia a la parte vertical y está iluminada la parte posterior, ¿sí? Lo mismo la base, y acá no se alcanza a ver la parte de atrás por la posición del objeto, pero sí se vislumbra la parte inferior y la parte lateral. ¿Qué se ve y qué se lee en el resto de cada una de estas representaciones? ¿Cómo se reconstruye, cómo se recompone la totalidad a través de las líneas de proyección? ¿Sí? Y fíjense, acá aparece una dualidad de lectura y escritura. La línea de proyección nos va a servir tanto para ver lo que no se ve por debajo, como lo que no se ve desde arriba. Es decir, estoy recomponiendo el prisma cuando es la totalidad del prisma, la totalidad de su morfología y su tamaño, cuando le he separado y le he quitado la parte superior. Pero a su vez recompongo el prisma con las aristas que están ocultas, ¿sí? Lo mismo pasa con el cubito o el pequeño prisma hexaedro que está inserto en el corazón de este prisma base, ¿sí? Bien, globalmente esto nosotros lo vamos a hacer y luego lo vamos a representar en diédrico. Esto está representado obviamente en un esquema tridimensional que alude a las proyecciones paralelas, pero desde la mirada tridimensional, que es el sistema de proyecciones axonométricas. Esta es una representación en axonometría caballera de planta. Ya vamos a ver oportunamente cuando abordemos el tema cómo se construye y cómo se genera este sistema. Y este sistema, este segundo sistema, tiene la particularidad, así como el diédrico, de ser un sistema organizador, este sistema tiene la particularidad de ser un sistema que nos permite ver la forma, es morfológico, por eso puedo ver cómo se arma la forma desde la afuera, puedo entender claramente que esto es un cubo porque veo simultáneamente 3 caras, ¿sí? Bien, continuando con esto, nosotros vamos a decir y recordar que el sistema en sí mismo tenía una construcción de 4 cuadrantes que trabajábamos en un cuadrante positivo, que era el cuadrante número 1, que dibujábamos un objeto que estaba en el espacio con proyección horizontal y con proyección vertical, y que luego cualquiera de los dos planos, el vertical o el horizontal, por general era el horizontal, lo rebatíamos, lo girábamos, lo abatíamos,
en torno a un eje que está considerado como eje pivotante, como eje de movimiento, la línea de intersección entre los dos planos, el vertical y el horizontal, que es la línea de tierra. Esta línea de intersección entre el plano vertical y el plano horizontal se llama para nosotros, en nuestro contexto de la gráfica arquitectónica, línea de tierra, ¿sí? No es dentro del sistema en sí mismo, sino en el sistema, ya en la representación arquitectónica. Y también tenemos acá el constructo de vista vertical y vista horizontal. Todavía no es arquitectura, esto es vista de un volumen, de un objeto que está en el espacio. Una vez que hemos alineado el plano vertical con el plano horizontal, o mejor dicho, el plano horizontal con el plano vertical, aparecen estos dos pequeños segmentos de recta por debajo de la línea de tierra que nos hace referencia a que el plano que se abatió, que se movió, ha sido el horizontal. Si estos dos segmentos de recta hubiesen estado por encima de la línea tierra, hubiésemos inferido, o sea, que hubiésemos deducido que el plano que se movilizó, que se movió, que se abatió, fue el vertical. Una vez que tenemos alineado, lo giramos para ponerlo de frente, ¿sí? Y lo construimos lo que nosotros llamamos, y vemos en una construcción que es lo que nosotros llamamos epurado. Epurado no es un vocablo que figure en el diccionario de la Real Academia Española, sino que es un vocablo técnico y que alude a un pasado en limpio. Lo tengo pasado en limpio, lo tengo de frente. Cuando lo tengo de frente, lo tengo a cada una de estas dos imágenes en verdadera magnitud. Es decir, puedo venir con el escalímetro y medir el ancho y el alto, medir el ancho y el largo o profundidad. Es decir, en cada una de estas dos caras voy a poder ver dos dimensiones. Y a su vez recordamos siempre, siempre como ley, como norma, que la imagen o la proyección vertical está perfectamente alineada con la proyección horizontal porque son dos imágenes que corresponden a un mismo objeto en el espacio. Si por algún motivo yo desplacé la vertical de la horizontal, el que lee, el que decodifica la imagen puede inferir, puede deducir que se tratan de dos imágenes de dos objetos distintos. Por eso es por ley, por norma, por reglamento, que cuando construyo el diédrico en arquitectura, sobre todo, las imágenes tienen que ir alineadas. Es decir, debe coincidir el vector del alejamiento con el vector de las cotas. ¿Sí? Bien, vamos a abordar el tema primero desde la abstracción geométrica y luego vamos a ir incorporando esa abstracción geométrica dentro del contexto de la gráfica arquitectónica. Para comprenderlo, tenemos este dibujito, este pequeño esquema, que es del arquitecto Franchin, un arquitecto que está radicado filipino, que está radicado en Estados Unidos, que está vigente, que afortunadamente hemos tenido la bendición de tenerlo acá en la Facultad de Arquitectura de Córdoba, dándonos charlas, conferencias, e incluso hemos salido a dibujar junto con él en un recorrido por la Córdoba histórica, recorriendo Altagracia, Candonga, todos estos lugares donde están las estaciones, las estancias jesuíticas, y dibujando con un dibujo maravilloso. Franchin tiene una prolífera bibliografía, tiene muchos libros del tema de la representación en arquitectura disponibles, afortunadamente, en nuestra biblioteca, disponible en las librerías especializadas de la ciudad de Córdoba, e incluso disponible online si alguien quiere comprarla, e incluso hay fragmentos de estos textos que se pueden encontrar en algunos sitios de arquitectura cuando uno navega en Internet. Y en la bibliografía de la cátedra, en los apuntes de cátedra, que son optativos, que están disponibles en las librerías, que ya están citadas en el instructivo, hay mucha gráfica, por supuesto, con la rotulación correspondiente de Franchin como instructivo o como apertura pedagógica. Dentro de esa gráfica, Chin tiene este pimiento que está cortado, seccionado con un cuchillo. Y acá que se lee que el pimiento ha sido seccionado con un elemento cortante, lo ha cortado a la mitad, perfectamente horizontal, ha depreciado la parte superior, o sea, ha descartado la parte superior y ha quedado con la parte inferior. Esa parte inferior que podemos leer, que tiene una cavidad hacia abajo, que es lo que se ve aquí, y tiene una parte seccionada la parte seccionada está con una línea ligeramente más gruesa, y que tiene doble línea.
Esa doble línea implica espesor, que alude obviamente a la piel del pimiento. Y luego aparece un punteado que tiene que ver con la textura de esa piel en su interior, y esos claros oscuros infieren, uno puede deducir, puede leer, que tiene una cavidad, tiene luz y sombra interior, tiene profundidad. Entonces yo puedo leer y comprender el objeto a partir de la imagen. ¿Cómo se lleva esto a la geometría? Tal cual. La diferencia es que nosotros no vamos a utilizar un cuchillo ni un pimiento. Vamos a poner un prisma de base cuadrada y en lugar del cuchillo vamos a utilizar un plano que vamos a denominar plano auxiliar. Estos planos auxiliares, dijimos inicialmente, siempre van a ser paralelos a nuestros planos de proyección. Es decir, son horizontales y verticales. Por añadidura es perpendicular entre uno y otro, ¿no es cierto? Si es paralelo a uno, es perpendicular al otro. Y va a seccionar según nosotros necesitemos. En este caso, secciona el prisma en el punto medio, lo va a abrir, vamos a despreciar, o sea, vamos a descartar la parte superior, vamos a mirar hacia abajo, y para poder hacer una correcta lectura de este esquema que está tridimensionalmente, lo vamos a girar y lo vamos a posicionar de frente, como quien lo mira desde arriba hacia abajo. Es decir, hacemos un esquema bidimensional. Cuando hacemos el esquema bidimensional, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo, al igual que leíamos en el pimiento, una base, ¿sí? En este caso es verde, que alude a la base del prisma, y una doble línea gruesa que tiene que ver con la parte seccionada, con el sector vertical que ha sido cortado. Y esa doble línea hace que haga referencia a un espesor. Hay un espesor, acá habíamos dicho que se llama piel en el pimiento, acá hay espesor, no sabemos la materialidad del objeto, por eso decimos simplemente espesor del prisma. Y es el mismo espesor de la línea que está hacia como envolvente interior, y el mismo espesor de línea que está como envolvente exterior. Luego, en este esquema bidimensional, vamos a deducir, como habíamos mencionado anteriormente, que vamos a poder leer, cuantificar dos dimensiones. Una primera dimensión que alude al ancho del objeto y a la dimensión de los espesores. Para cuantificar, nosotros vamos a trabajar con una línea fina, que luego vamos a ver qué tipo de espesor según la escala en que estemos dibujando, una línea fina que atraviesa todo el objeto. Esa línea fina es ligeramente pasante cuando inicio y cuando salgo, cuando ingreso y cuando emerjo, atravesando el objeto. Y luego voy a poner un punto bien fuerte, o una línea inclinada a 45 grados bien fuerte, que va a indicar desde dónde hasta dónde voy a medir, desde dónde hasta dónde voy a leer una medida. Y luego voy a incorporar la medida, ancho o luz libre según quiera decir. Es decir, cuando yo mensuro, o sea, mido vacío, esto sería luz libre, acá hay un vacío, la medida siempre, por ley, por norma, va por encima de la línea referencial. Esta línea que atraviesa todo el objeto va a marcar desde dónde hasta dónde estoy midiendo, desde dónde hasta dónde estoy mensurando, mensurar significa medir, y la medida la pongo por encima de la línea. Luego también puedo medir los espesores de esta envolvente. Entonces voy a incorporar nuevamente un signo, que es este punto grueso, para decir que mido desde el exterior al interior. Y la medida del sólido, o sea, de la masa, voy a ponerla, la voy a medir, la voy a cuantificar, y el dato lo pongo por debajo de la línea referencial. Lo mismo en el otro extremo, voy a poner desde dónde hasta dónde mido, y la medida, la cuantificación, la mensura que hago de ese espesor, lo pongo por debajo. Acá vamos a ver que es dual ponerlo por afuera o por dentro, según sea mi necesidad, conforme a que tenga mayor o menor cantidad de información dentro de este espacio, o sea, que haya más dibujos y objetos que me estén, digamos, posicionando o ocupando este espacio libre, ¿sí? Esto es indistinto, si está de afuera del volumen, de afuera del objeto o por dentro del objeto. Lo que sí es ley es,
Lo que es luz libre, vacío, va por encima, y lo que es macizo va por debajo. Obviamente lo mismo voy a hacer en el otro sentido, en el sentido transversal. Y acá aparece por ley, por norma, que siempre voy a leer de abajo hacia arriba, ¿sí? Por lo menos en el sistema de representación europeo, nosotros que adherimos al sistema francés, al sistema de Gaspar Monge, leemos de abajo hacia arriba. Es común, por ejemplo, si ustedes miran sus bibliotecas o las bibliotecas donde ingresen, que aparecen en los lomos de los libros esta dualidad de algunos que están escritos de abajo hacia arriba y otros están escritos de arriba hacia abajo. Por lo general, los que están de abajo hacia arriba son editoriales que aluden a esta modalidad europea de organizar la gráfica de lo que sería el diseño gráfico, ¿no? La representación del diseño gráfico. Y lo otro, que viene de arriba hacia abajo, suele ser lo que alude al origen anglosajón, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, esos lugares donde tiene injerencia o incidencia Inglaterra como elemento cultural base. Nosotros leemos de abajo hacia arriba. Por consiguiente, vamos a poner el primer punto, desde donde empezamos a leer, y el segundo punto, el primer punto lo ponemos abajo, el segundo punto lo ponemos arriba. Y el dato, por supuesto, que va a ser en este caso profundidad o largo, según lo estemos viendo, o luz libre, va a la izquierda de la vertical, a la izquierda. Y la masa, que también vamos a cuantificar del mismo modo que hicimos anteriormente, va del lado derecho. El izquierdo sería el arriba y el derecho sería el abajo, de esa línea que está atravesando justamente todo el objeto. Y esta proyección horizontal va a tener justamente el nombre de seccionamiento horizontal o proyección horizontal seccionada, es indistinto. Para nosotros no tiene ningún nombre propio porque todavía ni siquiera hemos hablado de objeto. Podríamos decir cubo seccionado, podríamos decir caja seccionada, si le hubiésemos dado un nombre propio a ese objeto. Por ahora es simplemente un prisma. Bien, este objeto, esta modalidad, vamos a dejar el esquema de Chin y lo vamos a llevar a la arquitectura. Vamos a tener que el plano auxiliar va a seguir siendo el mismo, un plano auxiliar horizontal, paralelo al plano de proyección horizontal, y en lugar de tener un pimiento o un prisma, vamos a tener algo que se asemeja inicialmente a un objeto arquitectónico. Y ese plano auxiliar va a perforar, va a seccionar la arquitectura también a la altura que nosotros consideremos necesario. En esta representación analógica, esto está hecho a mano alzada, vemos que es un objeto arquitectónico que tiene una serie de puntos y ese punteado alude a una superficie vertical revocada, o sea, algo rugoso, que por lo general lo asociamos con un revoque. Y esta suerte de cubierta o elemento superior que tiene dos planos inclinados alude justamente a un techo, una superficie que se llama inclinado a dos aguas. Cada una de estas inclinaciones y responde a lo que nosotros denominamos en arquitectura una agua, un agua. Y esto sería dos aguas, agua en un sentido, agua en el otro sentido. Ya vamos a ver más adelante por qué se llama agua, etcétera, etcétera. Y la textura que tiene este rayado alude a un material que puede ser chapa o tejas. ¿Sí? Bien, también tenemos lo que sería para nosotros un muro ciego y un muro o una pared que tiene una perforación, ¿sí? Un hueco, una perforación. Este prisma, este objeto, este módulo arquitectónico, está cortado, seccionado horizontalmente por este plano. Los planos, para nosotros van a ser, los planos que seccionan, van a tener siempre, siempre, por norma geométrica, el nombre de plano auxiliar, horizontal o vertical. Cuando seccionamos, va a pasar lo mismo que hicimos con el prisma anteriormente. Vamos a separar la parte superior de la parte inferior. Perdón. Y vamos a descartar, vamos a despreciar, por lo general, hay casos que no es así y hay casos que son importantes y se hace a la inversa, pero por lo general en arquitectura descartamos la parte superior. Digo arquitectura porque la arquitectura en sí misma también tiene áreas
Y si yo estuviese trabajando a lo mejor en las instalaciones especiales como aire acondicionado, red de bomberos interna o electricidad, a lo mejor deprecio la parte inferior porque no hay aire acondicionado en la parte inferior y sí hay tendido de aire acondicionado o electricidad en la parte superior y necesito mirar hacia arriba y no hacia abajo. Esas serían las áreas. Ahora estamos en arquitectura. Entonces depreciamos, descartamos la parte superior y vamos a mirar hacia abajo. Y acá hemos hecho, que no es literal, pero es como que en este plano auxiliar que ha seccionado es como si quedara impresa una huella, que es lo que se está viendo de arriba hacia abajo, que es esta piel de doble línea, con línea de gruesa, y esta cuadrícula que se ve como base de pisos. Esto también es un dibujo analógico, o sea, un dibujo hecho a mano alzada. Bien, si nosotros miramos de arriba hacia abajo, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? Vamos a ver esta imagen, que esto ya está hecho con ordenador. Vamos a ver una imagen que es, en arquitectura ya no va a ser proyección o seccionamiento horizontal, sino va a tener el nombre de planta. En arquitectura le damos el nombre técnico de planta. Y el término planta es también genérico. Cuando nos insertamos en el diseño arquitectónico, puede ser que diga planta general, planta primer piso, planta de ingreso, planta técnica, planta, aparece el vocablo que complementa el vocablo planta para construir la rotulación de la pieza gráfica. También es importante, ya que menciono el término rotulación, que toda pieza gráfica lleva su rotulación emblocada de izquierda hacia derecha. ¿Por qué de izquierda hacia derecha? Porque en nuestro idioma español, escribimos de izquierda hacia derecha. Entonces, cuando nosotros empezamos a escribir en un renglón, en una hoja, en un cuaderno, empezamos del margen izquierdo y nos desplazamos hacia la derecha. Lo mismo se hace con la rotulación de pieza gráfica. Y el término planta es rotulación de pieza gráfica, no es título. Los títulos están acá, arriba. Los títulos son genéricos, títulos, subtítulos, y corresponden a la lámina o a la pieza gráfica general. La rotulación es de la pieza gráfica en sí misma. Bien, acá ¿qué leemos? Leemos una línea gruesa, cuyo espesor va a variar según la escala en que estemos trabajando. Esa escala la vamos a ver en el siguiente encuentro cuando abordemos las planillas y espesores por escalas. Inicialmente es una línea gruesa que nosotros denominamos línea de corte, que es lo que el objeto, el plano auxiliar, esa suerte de cuchillo, cortó, seccionó. Se llama línea de corte. Y aquellas líneas que nosotros no cortamos, que simplemente vemos, se van a llamar líneas de vista. Línea de vista. Y que vamos a ver en la gráfica siguiente que hay una suerte de gradiente en las líneas de vista. ¿Qué significa gradiente? Variación de espesor. Hay variación gradual, o sea, es gradiente la variación del espesor de la línea de vista, conforme se va alejando o se va acercando a ese hipotético observador que está posicionado en el infinito. Y aquí vemos también la mensura de las dos direcciones que corresponden a la proyección horizontal, que es ancho y profundidad. Esta línea que atraviesa, en este caso la arquitectura, en sentido horizontal y en sentido transversal, perdón, las dos son horizontales, en un sentido paralelo a la vista principal y en un sentido transversal a la vista principal, la vamos a denominar líneas de cota, que coincide con una de las coordenadas, con la coordenada vertical, pero es un término genérico que también dentro de la arquitectura se dice cuando uno atraviesa en una proyección horizontal con estas líneas de mensura, con el término de cota. Estamos acotando la arquitectura en su ancho y su profundidad. Por supuesto, también podemos acotar la masa, que en este caso no está por una cuestión de practicidad. Es decir, tenemos la línea de corte, y la línea de corte en la planta, casi en un 90%, un 99% de las veces, conforma lo que nosotros llamamos un polígono cerrado. Es decir, fíjense, si yo tomo cualquier vértice, por caso este vértice, empieza el polígono a construirse con la envolvente exterior frontal, la envolvente lateral exterior, sigo por la envolvente posterior exterior, envolvente exterior lateral, envolvente frontal
exterior, ingreso con un espesor interior, frontal interior, lateral interior, perdón, posterior, interior posterior, y terminé donde empecé, ¿sí? Se me conforma un polígono cerrado con la línea de corte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el prisma, el objeto, así lo condiciona, ¿sí? Bien, ¿por dónde pasa, dijimos, este plano auxiliar? En arquitectura, este plano auxiliar pasa, perdón, acá me falta un dato antes de pasar a la imagen siguiente, que acá aparece una línea de vista, y esta línea de vista, por lo general, implica lo que nosotros conocemos como umbral. Es una línea que marca la diferencia entre la adentro y la afuera. Ese umbral nosotros lo tenemos globalmente en casi toda nuestra arquitectura, y que es que cuando, fíjense, cuando ustedes ingresan en cualquier arquitectura, por lo general levantamos el pie. Ese levantar el pie significa que subimos un pequeño escalón. Ese pequeño escalón se llama umbral. Ese umbral es para que no ingresen las aguas de afuera, para un guardapolvo, para separar de alguna manera un ambiente del otro, e incluso cuando entramos a una propiedad para generar altura, para que haya luego pendiente de las cañerías que tienen que evacuar los líquidos pluviales o los cloacales hacia las redes maestras que están por lo general en vereda o calle. Entonces, esa línea de vista es umbral. Ese umbral es un escalón, y el escalón se simboliza con esa línea quebrada, que se ve ahí pequeña, que es movimiento de la persona. Viene caminando, como yo leo con la cabeza inclinada hacia mi izquierda, estoy leyendo la altura, esa altura corresponde a la altura del escalón y luego continúo, ¿sí? Entonces, ese esquema de línea quebrada, que ya lo vamos a ver con mayor detalle en el próximo encuentro, alude al movimiento de la persona y indica escalón. Lo que yo no sé es cuánto mide. Sabemos cuánto mide el ancho, cuánto mide la profundidad y cuánto mide el espesor de esta envolvente. Pero necesito saber también cuánto mide la diferencia de altura de lo que sería este espacio, que por lo general es el exterior, y este espacio que por lo general es el interior. Entonces van a aparecer lo que nosotros llamamos cota de nivel de piso. La cota de nivel de piso es ese pequeño círculo, ¿sí?, que está visto con dos líneas cruzadas, ortogonales entre sí, y con dos cuadrantes que quedan blancos, y dos cuadrantes que se pintan o se lavan de negro. Y arriba ponemos más o menos 0,00, o sea, ese afuera es el punto de partida para empezar a medir verticalmente la arquitectura. En la arquitectura, para nosotros, por lo general, ese 0,0 es justamente la base inferior del umbral, es decir, el contacto de la arquitectura con la vereda. En algunos casos puede llegar a ser el cordón de vereda, pero por lo general la vereda tiene pendiente hacia la calzada, o sea, hacia la parte de la calle, por donde transitan los vehículos, para que evacúen las aguas. Por eso no necesariamente el 0,0 es cordón de vereda. El 0,0 es la parte inferior del escalón del umbral, o sea, el contacto, la arista que hace de intersección entre el escalón, la parte vertical del escalón, y la parte horizontal de la vereda. Luego, una vez que levanté el pie e ingresé, va a aparecer la siguiente leyenda, que se ve ahí muy pequeña, que es el mismo símbolo de este círculo, y dice ahí más 0,15, porque el escalón es de 15 centímetros. Si hubiese tenido 20 centímetros, más 0,20. Si hubiese tenido un metro, más un metro, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, acá tenemos tres medidas que vemos en arquitectura: el ancho y la profundidad, o sea, medidas horizontales, y acá aparece una medida vertical. Esta es una medida vertical que alude a la altura de los desniveles de piso. No obstante, el símbolo se dibuja horizontalmente. Bien, decíamos, me había anticipado antes, que este seccionamiento horizontal se hace de manera aleatoria. Por lo general y por sugerencia normativa, en arquitectura, insistimos siempre esto, en arquitectura se hace una medida fluctuante entre 1,20 m, como figura aquí, y 1,50 m. ¿Por qué entre 1,20 m y 1,50 m? Porque esta medida es una medida neutra que permite seccionar, o sea, permite cortar
toda la arquitectura y todas sus perforaciones, o sea, la parte maciza de la arquitectura y la parte de huecos de la arquitectura. Y a su vez permite ver desde arriba todos los elementos que por lo general están anclados al piso, que es lo que nosotros denominamos equipamiento fijo, que son, por ejemplo, los sanitarios. Acá estoy viendo un inodoro, una bañadera, acá estoy viendo una caldera, acá estoy viendo mesada de cocina, acá estoy viendo un banco, anclado al muro. Todos estos objetos que están anclados al piso son equipamientos fijos. Entonces, como por lo general estos equipamientos fijos no superan los 90 centímetros de altura, nosotros al seccionar al 1,20 m estamos viendo estos objetos desde arriba y no los cortamos, no los seccionamos. Y a su vez estamos viendo todos estos elementos que han sido, todas estas perforaciones que en arquitectura, estas perforaciones se llaman vanos. Es decir, los huecos, las perforaciones que se hacen, perdón, no hueco, porque el hueco es aleatorio. Las perforaciones que son hechas, es profeso en la arquitectura, son neutras y se llaman vanos. Esos vanos, cuando estoy diseñando arquitectura, le voy a incorporar una determinada abertura. Y ese vano va a tener finalmente el nombre de la abertura. Si al vano le pongo puerta, el nombre de ese vano va a ser puerta. Si le pongo una ventana, será ventana. Si le pongo balancín, será balancín. Si le pongo claraboya, será claraboya. Y así sucesivamente. Si le pongo puerta corrediza, será puerta corrediza. Si le pongo puerta de abrir, será puerta de abrir. Portón, lo que fuese. Es muy amplio el abanico. Pero a priori no es ni puerta ni ventana. Es vano, es una perforación. O sea, visto desde la abstracción geométrica, para nosotros es una perforación. Puesta la abstracción geométrica en el campo disciplinar de la arquitectura, aparece como vano. Y luego, cuando empiezo a ponerle función, le puedo incorporar puertas o ventanas. ¿Qué pasa con las puertas, los vanos para puertas? Tienen el umbral, ahí se ve claramente el umbral, el escaloncito vertical que supuestamente acá lo veo como una línea, ¿sí? Entonces ahí está el umbral. En cambio, las aberturas que corresponden, o los vanos que corresponden a ventanas, por lo general, en común, en el 99% de los ambientes, de los espacios habitables por el hombre, tiene una base inferior de pared que se llama antepecho. Ese antepecho, por lo general, no supera los 80-90 centímetros. Puede ser más bajo, pero no más alto. Entonces, poner 1,20 implica que cuando se secciona, se puede ver el seccionamiento de estos vanos y ver el antepecho en forma vista. Lo estoy viendo desde arriba. Entonces, el seccionamiento horizontal en arquitectura, por lo general, oscila entre 1,20 y 1,50, depende de la conveniencia del diseño arquitectónico. Bueno, siguiendo con algunos anticipos, decíamos que este punteado aludía a una superficie rugosa, o sea, a una suerte de revoque, y este cuadrícula alude por lo general a una cuadrícula de piso, ¿no? A un solado, y que muchas veces se suele poner cuando se está haciendo arquitectura en las zonas de servicios, las zonas de núcleos húmedos o en las zonas de depósitos o servicios, no las zonas a servir, sino las zonas que sirven. Por ejemplo, baños, cocina, depósitos, salas de maniobra o calderas. Entonces, donde yo leo cuadrícula, leo depósitos, perdón, zonas de servicio. Y en el exterior, puedo hacer en cuanto a al grisado que le corresponde, decíamos cuando veíamos la observación exterior, que por lo general la arquitectura le corresponde el blanco, la mayor luz, y a la circulación exterior le corresponde un grisado, y a la parte que va a tener el verde le corresponde un valor más bajo que casi, diríamos, tiende al negro. El grisado se da con texturas. Acá tenemos una cuadrícula que alude a un solado, o sea, a baldosas, y acá tenemos una textura rugosa, irregular, que alude a piedra, como si tuviésemos una piedra laja, una piedra de esta más naturalmente cortada, y se arma una plataforma de ingreso
con otro lenguaje. Bien, vamos ahora a la parte donde vamos a ver lo opuesto, que es el seccionamiento vertical. Al igual que el anterior, iniciamos mirando un prisma, o sea, desde la abstracción geométrica, vemos un prisma, o sea, un hexaedro 6 caras, lo vamos a seccionar verticalmente con un plano vertical, que va a separar, en este caso, el adelante y el atrás. Y voy a depreciar lo que supuestamente sería el adelante, voy a descartar, voy a depreciar ese adelante y me quedo con la parte hacia atrás. Lo voy a girar, igualmente como hicimos con el seccionamiento horizontal, y lo voy a poner visto de frente. Y en esta mirada de frente voy a tener el mismo esquema que vimos en la proyección horizontal, con una pequeña variante, ¿no? Acá estoy viendo, obviamente, la línea gruesa que alude a el espesor de la parte seccionada, ¿sí? Y leo esa textura y color, que es ese color ladrillo, que alude a la pared de fondo, ¿no? Al muro o al envolvente, perdón, no es pared, al envolvente de fondo, el envolvente posterior. Y en este caso, la línea de corte en la parte interior construye lo que dijimos anteriormente, un polígono cerrado. Si yo estoy en esta parte, en este vértice, puedo venir por la parte interior de la envolvente inferior, sigo por la parte interior de la envolvente vertical, lateral, sigo por la parte inferior de la envolvente superior, continúo por la parte interior de la envolvente lateral y termino donde empecé. En la envolvente exterior me va a pasar lo mismo, pero con una salvedad. Si yo considero que esto es un prisma de base, de un prisma con la base y la abstracción geométrica, voy a decir que inicio en este vértice, subo verticalmente y se me va el cursor, y voy envolviendo horizontalmente, voy envolviendo verticalmente, y acá me tendría que cerrar, ¿sí? Entonces ahí cerré el prisma. Pero si este prisma o este objeto lo contextualizo en arquitectura, se me abre. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener, por ejemplo, que inicio ahí, subo verticalmente, voy horizontalmente por el exterior, bajo verticalmente, voy por el exterior, fíjense el desnivel, doy la vuelta a lo que me contiene el objeto y vuelvo a donde inicié. Acá abajo habría un elemento sobre el cual está posicionado el objeto. Entonces, se puede cerrar o no según sea el tipo de representación. En arquitectura, ya vamos a ver cuando vaya el ejemplo anterior, ocurre que queda generalmente abierto. Bien, ahora vamos a poner la rotulación, que sería seccionamiento vertical. Y a este seccionamiento vertical le vamos a poner las medidas verticales. En el seccionamiento vertical no hay seccionamiento horizontal. Y vamos a marcar, al igual que en el seccionamiento horizontal, desde dónde empiezo a leer y hasta dónde leo, con un punto o un signo que atraviesa esta línea que habíamos dicho que recibe el nombre de cota en la arquitectura, y dice, voy a leer desde este punto hasta este punto. Dijimos que en arquitectura se lee desde abajo hacia arriba, porque adherimos al sistema de representación francés, europeo. Entonces leemos de abajo hacia arriba. Es decir, cuando yo marque ahora la medida cuantificando la mensura de esta luz libre, la voy a cuantificar hacia la izquierda, y esa izquierda va a ser el arriba. Y cuando cuantifique el espesor, o sea, la masa, la voy a poner hacia la derecha, o sea, hacia el abajo de la línea de mensura. Bien, a esta expresión simplemente le ponemos la parte superior y no la parte inferior. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay acá abajo. No sabemos qué material, no sabemos cuánto mide, ni nos interesa en este caso. Entonces cuantificamos simplemente la parte superior. Este esquema lo vamos a llevar ahora a la arquitectura, en el contexto arquitectónico. Mantenemos el esquema de Franchín, que nos parece muy interesante, que no habíamos hablado antes en la diapositiva anterior, pero sí es igual que el esquema horizontal. Es el cuchillo que actúa como elemento auxiliar, que secciona el pimiento verticalmente, se deprecia la parte de adelante, la parte frontal, y miro hacia atrás, y luego a esa parte de atrás la pongo frente al observador y puedo inferir la doble piel con esa doble línea, perdón,
la doble línea que alude a la piel de envolvente, y la interioridad que está dada por ese punteado con claros oscuros que alude obviamente a una cavidad. En esta expresión, en esta representación, también es importante que estoy viendo elementos que han sido cortados, como la piel, y elementos que no han sido cortados, como ese interior o como esa parte del exterior, que es donde está el pequeño tronco que permitía tener sujeto el pimiento a la planta. Bien, decíamos que en arquitectura ese cuchillo era reemplazado por un plano auxiliar, y en este caso es vertical. Los planos nosotros vamos a denominarlos siempre como planos auxiliares, y van a ser siempre verticales y horizontales. Y este seccionamiento va a ser cortar la arquitectura y va a seccionar mirando y despreciando una parte y mirando y apreciando la otra parte. En este caso, secciona, esto es un dibujo analógico, un esquema hecho a mano alzado, seccionamos la arquitectura, vamos a depreciar la parte de adelante, vamos a mirar hacia atrás, y ese signo, esa acción, va a quedar registrada con esta simbología que vamos a profundizar en el encuentro siguiente, cuando veamos uso y aplicación del sistema. Cuando miramos hacia atrás, vemos este esquema y vemos nuevamente, al igual que veíamos en el pimiento, esa doble línea que alude a la envolvente del objeto, y vamos a ver líneas, esta doble línea que es una línea gruesa, y vamos a ver líneas que van a ser líneas más suaves, que van a ser lo que llamamos líneas de vista. Este esquema lo vamos a dejar como impreso en el plano auxiliar vertical y lo vamos a llevar luego al epurado. En el epurado, que ya es un dibujo digital o una representación digital, vemos pormenorizadamente esto que se ve acá en tridimensión. Acá lo vemos en bidimensión. Vemos la línea de corte que viene desde afuera, ¿sí? Sube por el exterior, sigue horizontalmente por el exterior, desciende por el exterior vertical, incorpora, se entra, ingresa por el espesor del muro y la parte superior del hueco. Dijimos que esta perforación en arquitectura se llama vano. Todavía no tiene nombre propio porque no le pusimos ventana. No sabemos si es una ventana, si es un balancín, si es una claraboya, no lo sabemos. Por ahora es un vano. Y la parte superior del vano, en arquitectura se llama dintel. Seguimos por el dintel, la parte interior del muro, seguimos por la parte inferior de la envolvente superior de la arquitectura, y la parte inferior de esta envolvente en arquitectura se llama cielo raso. Ojo, paréntesis. Hay mucha terminología nueva que nosotros nos vamos anticipando y vamos incorporando a medida que vamos explicando. Esta terminología la vamos a repetir muchísimas veces y a ustedes se le va a ir internalizando conforme hagan uso de la terminología técnica que corresponde a nuestro campo disciplinar, que es el diseño arquitectónico, ¿sí? Bien, seguimos interiormente por el interior del muro, en manera vertical, descendemos por el piso o solado, subimos verticalmente por el antepecho, habíamos dicho que la parte inferior del vano es un antepecho, salimos por el antepecho en manera horizontal, fíjense hay una pequeña pendiente, porque por lo general el antepecho tiene que tener evacuación de aguas, y descendemos exteriormente por el muro horizontal, perdón, por el muro vertical, y seguimos horizontalmente. Ese seguir horizontalmente, decíamos anteriormente, permite, voy a tener que apagar el aparato si me permiten un minuto, permite entender que yo voy a circular en torno al planeta. ¿Por qué? Porque la arquitectura está inserta sobre la Tierra, y el hecho de que esté inserta sobre la Tierra implica de que yo, en teoría, voy a dar vuelta al planeta, y dar vuelta al planeta implica que voy a girar a partir de afuera, voy a dar la vuelta, voy a girar y voy a terminar en el otro extremo, ¿sí? Ese dar la vuelta me permite llegar y subir nuevamente verticalmente. Se me trabó, disculpen, está trabado esto, no sé por qué.
Y acá vamos a hacer lectura e interpretación. Esta lectura e interpretación de lo que estoy viendo es, línea de corte es la línea que corresponde a lo que es seccionado, a lo que he cortado. Este espesor va a tener el espesor conforme a lo que establece la norma, que es la escala en la que estoy dibujando, ¿sí? Ya vamos a ver en el encuentro siguiente, decíamos de cuando hacemos uso y aplicación del sistema, cómo esos espesores están regulados. A su vez estoy viendo líneas de vista. ¿Qué es línea de vista? Aquello que no corté, que lo estoy viendo, y que también tiene gradiente en su espesor. Lo que está más cerca del observador, fíjense, la parte lateral del vano está más cerca que el perfil del vano posterior, que está en la pared de fondo, ¿sí? Entonces, esta línea es ligeramente más gruesa que esta línea. Esta es línea de vista y esta también es línea de vista, pero tiene gradiente de espesor. Luego, también tengo línea de vista en esta pequeña parte de la parte superior, o sea, de la cubierta, que alude, decíamos, a teja o chapa. Si yo, fíjense, seccioné este techo, esta cubierta, este plano de cerramiento, esta superficie de cerramiento superior, que son dos planos inclinados, dos planos oblicuos, superficies planas, inclinadas, oblicuas, no hemos seccionado por la arista que divide las dos pendientes, sino un poquito más adelante. Entonces estamos viendo un fragmento de la pendiente que viene hacia adelante, que sería este espesor. Eso también va en línea de vista. Entonces tenemos un tipo de espesor de línea de vista, otro tipo de espesor de línea de vista, un tercer espesor de línea de vista. 1, 2, 3. Eso es gradiente, ¿sí? Bien, y esto ya no se va a llamar proyección vertical, sino se llama corte. Corte. En arquitectura se llama corte desde lo neutro. Luego aparece como complemento del vocablo corte la clasificación o el orden. Este caso, por lo general, es el primer corte, que es el que le corresponde a la proyección horizontal, que es el corte AB. En arquitectura lleva letra mayúscula, AB. No lleva número, porque el número implica corte tecnológico o corte de detalle. No lleva A' porque implica también otro tipo de lectura en otra área de la disciplina arquitectónica. Y no lleva, digamos, letra minúscula porque también alude a otro tipo de representación o nomenclatura. Es letra en imprenta mayúscula, letra latina en imprenta mayúscula y correlativa. Entonces tendré tantas correlatividades como cortes tenga, corte AB, corte CD, corte ED y así sucesivamente. En el caso de que el corte sea plano, puede haber un corte quebrado y entonces puedo tener tres letras, ABC. Ya vamos a ver esos casos particulares. Bien, acto seguido, vamos a incorporar las designaciones. Esto sería línea de corte, esto es línea de vista, también esto es línea de vista. Luego vamos a poner las mensuras. Repetimos, en las proyecciones horizontales se acotan, se mensuran lo horizontal. En las proyecciones verticales, o sea, en los cortes, se mensuran las proyecciones, los datos verticales. Vamos a tener, y acá incorporamos una información adicional a lo que fue la planta, vamos a tener por lo general dos tipos de cotas, dos tipos de mensuras. Una, la que remite o la que refiere a la luz total, o sea, a la altura total. Eso se va a llamar cota total. Y otra que va a aludir o va a hacer referencia a las medidas parciales. Esto se llama justamente cotas parciales. Cuando yo estoy luego poniendo los datos, como estoy leyendo de abajo hacia arriba, obviamente la luz libre se va a poner a la izquierda. Esa izquierda representa o significa el arriba de la línea. Según ley, según norma, la altura del número que va en la cota total está mensurado, está reglamentado y es más grande, con mayor altura, que la cota parcial. Es decir, quien va a decodificar luego la información, o sea, quien va a leer la arquitectura,
medidas parciales, bueno, acá sería altura de antepecho, altura del vano y altura de dintel. Son las tres formas de conectar la arquitectura. Perdón, las tres formas de conectar. Me parece un cartel de conexión, perdón. Las tres formas de mensurar la arquitectura en forma vertical. Luego, también me va a aparecer el símbolo que veíamos en la proyección horizontal desde arriba, que era un círculo. Fíjense, ahora lo vemos como un triángulo. Lo veíamos de arriba y veíamos un círculo, y ahora vemos un triángulo. Es decir, esa figura, esa representación alude a un cono. Ese cono, en realidad, en la arquitectura tiene el nombre de plomada, que es un cono de plomo que se utiliza en obra por los albañiles. Es interesante que ustedes vayan a una ferretería y pidan ver una plomada, o le pregunten a un albañil que les muestre una plomada, que es un plomo en forma cónica sujetado con un piolín y que en el extremo superior tiene una chapa, una pequeña planchuela, que tiene las dimensiones de la superficie horizontal del cono, la parte de la base del cono. Esa planchuela se pone en contacto con la pared y cuando el cono, la parte superior plana del cono, pega en la pared, uno puede deducir que esa pared está perfectamente construida de manera vertical. Si se abre o se pega, es porque la pared está lo que se llama fuera de plomo. ¿Por qué? Porque el cono es un plomo, una plomada. Entonces se habla de plomo, el muro está a plomo o fuera de plomo. Plomo cuando está perfectamente vertical. Como sea, ese símbolo, ese cono, pasó a ser un icono que alude a el piso. Entonces ese triángulo, ese cono, lo estoy viendo acá de frente. Y acá tengo, al igual que veíamos en la proyección horizontal, medio triángulo que en blanco y medio triángulo en negro, lavado en negro. Y por encima tengo el más menos, 0,00, que sería la medida inicial. Y obviamente hacia adentro voy a tener el más, menos, perdón, acá estaría mal, acá sería más, el menos no va, perdón, hay un error técnico, el menos no va, acá tengo más 0,45. ¿Por qué más 0,45? Y porque la distancia o la separación entre el afuera y el adentro alude a 3 escalones. Por lo general, los escalones tienen una altura de 15 centímetros. Eso lo vamos a ir aprendiendo conforme avanzamos en arquitectura. 3 escalones a 15 centímetros hace un total de 45 centímetros. Bien, esto lo vamos a llevar ahora a entender cómo funciona dentro de la geometría básica. Decíamos que los seccionamientos son siempre verticales y que yo, por ejemplo, ¿puedo seccionar oblicuamente? Sí, secciono oblicuo con respecto al plano vertical, pero siempre perpendicular al horizontal. O sea, finalmente el plano de seccionamiento vertical sigue siendo vertical. Y en este caso, este corte alude a parte de la observación interior. Fíjense, dos muros, este con trama vertical y este con trama homogénea, y parte del exterior. Tengo parte exterior y parte interior. Y también marco luz libre y masa. Luz libre y masa. Marco altura de piso y marco altura de piso. Paréntesis. Este símbolo que marca altura de piso en arquitectura es para toda superficie, lo voy a repetir muchas veces y puede llegar a ser pregunta de examen, es para toda superficie horizontal, únicamente horizontal, que sea transitable por el hombre. Transitable por el hombre, declarada como transitable por el hombre. Por ejemplo, este símbolo no puede estar acá arriba. Para que esté acá arriba, tendría que ser declarado como que esta parte superior es una terraza accesible. Entonces aparecería en la documentación que esta superficie es terraza accesible. Si no es terraza accesible, por supuesto que puede subir un hombre, un operario, para hacer el mantenimiento, pero no está hecha con los materiales necesarios como para que resista el tránsito permanente y la circulación permanente del hombre. Entonces no es accesible. Significa que este símbolo no va en la parte superior. Si yo leo en arquitectura que está aquí abajo, aquí adentro y en la parte superior, es porque estas tres superficies, primero, son horizontales y segundo, son transitables por el hombre. ¿Sí? Y eso es norma, no es, digamos, optativo. Bien, acá tengo un esquema en tridimensional donde vemos
el plano de proyección vertical, plano de proyección horizontal, objeto en el espacio, proyección horizontal, proyección vertical. Proyección horizontal sería vista superior y la proyección vertical sería para nosotros vista frontal, vista principal, ¿sí? Y tenemos un seccionamiento horizontal, que es paralelo al plano de proyección horizontal, obviamente ahí está reflejado. Tengo un primer plano de seccionamiento vertical y por lo general en arquitectura ese primer plano coincide, ese primer seccionamiento vertical es el primero que se hace paralelo al primer plano vertical y cuando se abre, se abate, se gira el horizontal para que coincida con el vertical, ese seccionamiento vertical coincide con el seccionamiento horizontal. O sea, el corte primero es el corte AB y coincide con la planta, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, es decir, este vector que alude a la cota y este vector que alude al alejamiento están alineados porque son dos imágenes de un mismo objeto en el espacio. Luego aparece en arquitectura un segundo seccionamiento que se hace sí o sí, que es transversal al primero. Entonces, esto alude justamente a los tres ejes del espacio euclidiano: el arriba y abajo, el adelante y el atrás, el derecha e izquierda. ¿Sí? Bien. ¿Puede haber un corte quebrado, como dijimos anteriormente? Sí. Puede ser que yo combine simultáneamente uno en una dirección y otro en otra según mi necesidad, pero siempre van a seguir siendo verticales. Es decir, condición sine qua non por norma que haya una perpendicularidad en el plano de seccionamiento con respecto al plano de seccionamiento vertical con respecto al horizontal. Por eso es vertical, porque es ortogonal, porque hay ángulo de 90 grados. Acá vemos la pequeña imagen que teníamos en la observación exterior de esta vivienda, que la vamos a llevar ahora hacia la observación interior. Decíamos cuando hablamos de uso y aplicación de la observación exterior que en la representación genérica iba con el norte hacia arriba, independiente del acceso principal de la arquitectura. Pero cuando voy a la arquitectura, dibujo por lo general el acceso principal hacia abajo y leo de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Y ese es el ordenamiento que tiene el sistema cuando estoy diciendo que se hace en la pieza gráfica en sentido de un movimiento horario alrededor del objeto. Este mismo objeto, que no voy a describir en detalle ahora, porque es patrimonio o parte del encuentro siguiente, lo vamos a ver en la mirada de la observación interior. Me interesa o nos interesa esta pieza gráfica en este momento porque tiene esta connotación. ¿Cuántos planos auxiliares horizontales y cuántos planos auxiliares verticales yo puedo utilizar por representación? Tantos como cuando sea necesario. Condición que sean horizontales y verticales. ¿Qué significa tantos como sea necesario? Por ejemplo, en esta vivienda que estamos teniendo como objeto de estudio, podemos encontrar que en su rotulación aparece el rótulo de planta baja y planta alta. Significa que hay dos planos o dos plantas seccionadas horizontalmente. Hay un seccionamiento horizontal a la altura de 1,20 m, 1,50 m en planta baja y otro seccionamiento horizontal a la altura de 1,50 m, 1,20 m en la planta alta. Entonces hay dos planos de seccionamiento horizontal que han cortado este volumen arquitectónico, pero uno solo vertical. Uno solo vertical porque no necesito dos, sino con uno solo, el corte AB, porque el corte AB secciona simultáneamente planta alta y planta baja. ¿Sí? Y fíjense, como decía anteriormente, la coordinación, la correspondencia entre el seccionamiento vertical y el seccionamiento horizontal, por eso es el primer seccionamiento, el seccionamiento AB. ¿Sí? El segundo seccionamiento es transversal, que es el CD, y permite hacer un giro y ponerlo lateralmente. Y tengo el seccionamiento CD. Si yo voy a leer esta pieza gráfica, voy a entender que hay una parte seccionada, que es este interior, y hay una parte, como este sector, que no está seccionado y que lo estoy viendo desde afuera, que corresponde a esta suerte de chimenea, porque ahí hay una cocina, ¿no? Chimenea, donde obviamente hay una evacuación de humos y olores, ¿no? Vapores, etc. Y esto está en un interior, claramente es un interior. En cuanto a la textura, que es lo que empieza a marcar la expresión, surge esto de que la parte exterior hay un rayado que alude a el ladrillo visto.
y este ladrillo visto está como penetrando en el interior, que hay una suerte de juego de textura interior-exterior, como que el espacio se abre, el interior se abre hacia el exterior. Bueno, eso es toda una filosofía o un concepto de diseño que ya veremos más adelante. Y en lo que es la proyección horizontal se ve alguna imagen con equipamiento, vamos a deducir que es una mesa ratonera, una mesa baja, con textura de madera, un sillón individual y un sillón de tres plazas, ¿no? Ahí está el sillón grande, esto sería, actúa como living. Acá tenemos una mesa con 5 banquetas, esto está actuando como comedor. Esto actúa como puerta de ingreso hacia el exterior, hacia un exterior patio, aparentemente, con una suerte de explanada, con una doble puerta, puerta de abrir. Acá tenemos dos círculos que aluden a lo que se ve ahí arriba, 2 cilindros de gas. Es obviamente una vivienda donde no hay aire, perdón, no hay gas natural, hay gas por cilindros. Se ve acá un pequeño tocador, un pequeño baño de ingreso, pequeño, perdón, sanitario de ingreso. Se ve el inodoro visto de arriba, con un lavamano, y acá se ve el inodoro visto de frente, con la cuadrícula que le corresponde al cerámico o azulejo de envolvente del muro interior. La puerta cerrada en vertical, la puerta abierta en horizontal, que alude a el ingreso a este pequeño sanitario. Acá nuevamente vemos otra suerte de living con un pequeño desnivel. Fíjense el símbolo de desnivel que hace que uno puede inferir que este living está en una parte inferior, como un pequeño bajo nivel, se llama, y un hogar. O sea, hay 2 sillones de 3 plazas con un hogar donde se prende fuego, se calienta, es como que hay una zona de reunión en torno al hogar. Y que acá lo estamos viendo, hay un pequeño desnivel hacia abajo, los sillones los veo de costado, ¿sí? Veo los sillones, fíjense, y allá al fondo estoy viendo esta ventana. Estoy viendo la ventana, y puedo decir que este vano es ventana porque tiene justamente una ventana incorporada. Arriba, acá en el medio del espacio, estoy viendo colgando una lámpara, ¿sí? Que es el cable, la lámpara y obviamente, el artefacto, y obviamente la lámpara, que es la que da iluminación, que supuestamente estaría en este lugar. Y así sucesivamente, puedo ir leyendo cada una de las cosas. Acá se lee la escalera, parte de la escalera, ya vamos a ver más adelante cómo se grafica una escalera, que es lo que me conduce a la planta alta, y veo cocina, heladera, mesada, cocina propiamente dicha, con las 4 hornallas. Bien, y acá obviamente arriba dormitorio con cama de 2 plazas, dormitorio individual con cama de 1 plaza, mesa de noche, placar en ese, para un lado y para el otro, placar, nosotros lo denominamos en Argentina placar al armario empotrado, ¿sí? Los españoles le llaman a lo que está empotrado armarios, ¿no? Por ahí es complejo esto cuando uno le ha tocado trabajar con gente de otros lugares, de otras culturas, o enviar proyectos a otras zonas, cómo tiene que ir adaptando los vocablos a la designación de cada uno de estos símbolos o íconos que uno dice, esto lo podemos leer acá y en la China como que es un guardarropa, pero cuando lo rotulo, la rotulación cambia según la cultura. Bueno, acá tengo un baño, sí, esto se llama baño porque la gente se baña. Baño es donde la gente se baña. Nosotros genéricamente le decimos baño todo, pero esto que hay un inodoro y un lavamanos simplemente es un núcleo sanitario, ¿sí? Donde me voy a higienizar o a hacer necesidades fisiológicas. Baño, desde el etimológico, corresponde a donde yo me baño, y es donde hay una serie de normas que prohíbe tener, por ejemplo, calefactores, etcétera, porque genera peligro de muerte. Entonces, la normativa es para baños, no para núcleos sanitarios. Es una cuestión de interpretación de datos. Bueno, hay mucho para leer en cada una de estas representaciones, que ya lo vamos a ir desandando en el próximo encuentro. Sí es interesante en esta otra pieza gráfica, que al igual que esta, aparece doble seccionamiento horizontal que alude a la planta baja y a la planta alta, y un solo seccionamiento vertical que hace referencia a que ha seccionado simultáneamente planta baja y planta alta. Y
técnicamente está representada de manera distinta a esta. Esta sería una planta equipada funcionalmente, que es lo que yo venía describiendo como cocina, living, comedor, sanitario, etcétera, etcétera, pero acá aparece sin equipo, móvil, simplemente el equipo fijo. Y el equipo fijo alude específicamente a designación de ambientes, perdón, en medidas, que no están mensuradas acá, dice largo y ancho, y la designación de ambiente está por número. Esta designación por número obviamente alude a algo que no está en esta pieza gráfica, a un cuadro de referencia, y va a decir 1, ingreso, 2, hall, 3, living, y así sucesivamente. Bueno, genéricamente también se entiende lo que es la parte seccionada, ¿sí?, de la parte no seccionada, las cuadrículas que aluden a las partes exteriores y a las zonas de servicio, y lo que queda blanco que alude a las zonas donde se apropia el uso por el usuario en su permanencia o su transitoriedad, según sea. Bueno, con esto vamos a terminar este primer encuentro de lo que sería la observación interior. Hay muchísimo para hablar porque creo que es de todos los sistemas y de todas las expresiones, la diédrica en observación interior la que mayor cantidad de variantes tiene, porque se ve todo, lo técnico, se ve lo funcional, se ve la distribución, se ve la organización, se ve los cálculos, se ven las dimensiones, se ve absolutamente todo. Entonces la cantidad de piezas gráficas y la variedad de expresiones sobre esas piezas gráficas que va a contener la expresión y la representación en diédrico, en observación interior, es muy amplia. Vamos a abordar facetas, porque nosotros vamos a estar siempre enfocados en lo que es la arquitectura, que es más o menos lo que puede contextualizar la representación de la abstracción geométrica. En cambio, toda la otra especificidad la van a ir viendo en las otras áreas, cuando tengan tecnología, cuando tengan instalaciones, cuando tengan estructura y así sucesivamente. Gracias.